está hablando de cómo la crisis le afectó electoralmente, de cómo la 125 le afectó electoralmente, y no está hablando de cómo pudiera haber afectado económicamente, que es lo que Lustó le dijo. Lustó le dijo, mirá que esto va a hacer mal a la economía si se aprueba. 12 años después está admitiendo que lo que le importaba eran las elecciones. Recuerdo que cuando perdimos las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires el año 2009, con Néstor como candidato a diputado nacional, después de la 125 y la crisis global del 2008, hay muchas entrevistas que le hicieron a Martín Lustó sobre la 125. También es interesante porque Lustó, que era el ministro de Economía, yo tenía 19 años en aquella época, comentaba que la 125, que era básicamente una resolución que explicaba cómo hacer retenciones al agro, y era bastante fuerte. Hubo muchas protestas. En esa época fue que Clarín empezó a ponerse en contra del gobierno. Hasta antes de eso estaba a favor del gobierno. De hecho, el 7 de diciembre del 2007, Néstor, en su último decreto antes de ceder el poder, 7 de diciembre, el 10 de diciembre hizo el cambio de gobierno, 2007. Néstor firmó su último decreto que aprobaba la fusión de Cablevisión y Multicanal. Parece que por entonces no le importaban los multimedios gigantes y monopólicos. Le aprobó a Grupo Clarín esa fusión. Poco después de eso aparece la 125 y Clarín se le pone en contra. Y ahí de golpe empezaron con la ley de medios y que no, ¿y cómo va a haber un medio que tenga, un grupo que tenga tantos medios? Y bla, bla, bla. Me acuerdo la fecha, 7 de diciembre del 2007, porque después, no sé si se acordarán, la aplicación de la ley de medios iba a ser el 7 de diciembre. Entonces empezó con el 7D, el 7D. Es más, cuando estaban con la ley de medios, Cristina había publicado no sé qué pelotudez en su Facebook, que nadie me conocía. Yo respondí ahí como un comentario que puso algo así como, qué interesante porque el 7 de diciembre, bla, bla, bla. Esto que acabo de decir, qué hipócritas. 5 minutos me borraron el comentario y me bloquearon del Facebook de Cristina. Yo no insulté ni nada, fui muy respetuoso. Y bueno, y lo que decía es que la resolución 125 fue una idea de Cristina. La forma en la que lo habían hecho Martín Lustó, que era el ministro de Economía, explicaba que estaba mal armada. Contame lo de la 125, o sea, ¿fue una idea mal aplicada lo de las de retenciones? No, todo esto empezó por los subsidios. Entonces, yo quería corregir los subsidios, pero los subsidios los manejaban Moreno, Jaime y De Vido. Eso sí hay que entender de cómo funciona el gobierno. El que tiene la lapicera, ¿sí?, que es el que decía quién le da el subsidio, no quiere perder el poder. En el mundo empezó una crisis muy importante, agosto del año 2007. Yo creía que le iba a impactar a Argentina en el año 2009 y quería corregir esas cosas a tiempo. Subsidios, inflación, el frente fiscal. Y como alerté que iba a haber un problema fiscal producto de eso que se iba acumulando, lo que decidieron es subir más las retenciones a la soja. Y Moreno le quería poner a la soja el equivalente a una retención de 63,4%. Le quería fijar el precio en $180. Y esa fue la pelea. Cuando esa fue la propuesta de Moreno, nosotros trabajamos una propuesta contrarreloj, es que era más moderada que esa. Pensá que nosotros entramos en una locura de los dos lados, cada vez más virulenta, por la alícuota de un impuesto. Que puede ser mucha, que puede ser porque es la alícuota, pero no da para que una sociedad entre de esa manera en una disputa. Por eso creo que ahí se metieron muchas más cosas, ¿no? Y él comentaba cómo iba y le decía a Cristina, che, esto está mal, esto va a hacer que nos vaya como la mierda, y ella le decía que eso no importaba, esto lo contó muchas veces Lustó, que lo que importaba era ganar, que se vote a favor. El que sabe, el que tiene el mandato popular para decir es el presidente. Entonces, yo le digo una cosa y me dice, no estoy de acuerdo. Le digo otra vez otra cosa, le digo, no. A la tercera vez, lo que le tengo que decir es me voy, porque no soy el ministro de Economía para lo que ustedes están pensando. Pero una vez que las cosas van por un lugar y vos advertís 4 veces y te dicen que no, te vas. Yo no pude convencer a la presidenta que es una medida equivocada. Y cuando la fui a increpar me dijo, vos no entendés, acá se traza una línea, al que está del otro lado le vamos a cortar la cabeza. Diciendo, a mí no me importa si eso está bien o está mal lo que van a exportar. Les voy a cortar la cabeza igual. Recordarán el voto no positivo de Cobos. Votaron la misma cantidad de senadores positivo y negativo. En esos casos el presidente del Senado, o sea, el vicepresidente, tiene que decidir con su voto. Entonces Cobos dijo, mi voto no es positivo. Y así fue como no se aprobó. Y ahí hubo un quiebre bastante importante entre el que era el vicepresidente, que era Cobos, Julio Cobos, y Cristina. Pero lo que iba es que acá menciona la 125, que era un error, y el propio ministro de Economía, que es economista, por más que Martín Lustó sea keynesiano, le estaba diciendo, esto no funciona, esto está mal, y ella le dijo que ya no importaba eso, que lo que importaba era ganarla porque era una batalla política. Ya que lo está mencionando, sepan eso, sepan que a ella le chupaba un huevo cómo le pudiera ir a la economía, por más que se lo estuvieran advirtiendo, decían esto está mal, como ella ahora dice que se lo dice a Alberto, que ella dice, yo lo advierto a Alberto y no me escucha, y yo le dije que esto iba a estar mal. Solo que Lustó en esa época no le decía, mirá que si haces la 125 te va a ir mal en 2009,
que acá le está diciendo ella. Está hablando de cómo la crisis le afectó electoralmente, de cómo la 125 le afectó electoralmente, y no está hablando de cómo pudiera haber afectado económicamente, que es lo que Lustó le dijo. Lustó le dijo, mirá que esto va a hacer mal a la economía si se aprueba. Por suerte no se aprobó. 12 años después está admitiendo que lo que le importaba eran las elecciones. Qué interesante cómo no para de admitir que lo único que le importa es ganar, ¿no? Y que le chupa un huevo a la gente. Si uno es crítico, lo suficientemente crítico, puede darse cuenta de estas cosas que se le filtran. ¿Saben qué? Yo pienso que Cristina debe ser que es tan egocéntrica y tan agrandada y pedante que no se debe dejar ayudar con estas cosas. Debe ser como, no, yo fui presidente durante 2 mandatos, así que a mí me vas a decir cómo escribir una carta. Y escribió la carta, la publicó y le chupa un huevo, no se la hizo corregir por nadie y se le colaron estas cosas. Acá está admitiendo que lo que le importaba también eran las elecciones legislativas.